Buenas alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Yo aquí muy bien. Espero que sus familias también estén bien. Bueno, les comento, las medidas. Primero, tomar apuntes en mi cuaderno, ¿sí? Esto es PSU, así que ya vamos a tener 2 semanas en donde voy a darles videos de grajeas de las preguntas y responderlas, ¿ya? Y tercer cosa, las medidas de prevención que tenemos que seguir tomando, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a tomarnos estas 2 semanas en donde yo voy a darle, supuestamente iba a ser un video, pero quiero responder las preguntas completas. La que es y por qué, la opción correspondiente, y cuáles y las otras, por qué no, ¿ya? En física también estamos haciendo lo mismo. Bueno, entonces, en la prueba de la activa de química, ¿ya? En la pregunta 18, que es una de las preguntas que más equivocaciones tuvo online, ¿sí? El mismo proceso que hizo para física, que se hizo para todos los preuniversitarios las publicaron y hubo 10 preguntas que hubo mucha confusión. Y esta es la primera y la más importante. ¿Por qué? Porque es, no solamente que estas preguntas tienen un tema en particular, sino que tratan de deducir y a nosotros nos llevan a otros temas que también hemos estudiado y que vamos a verlos en otras preguntas. Bueno, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes procesos industriales corresponde a una aplicación del proceso de ósmosis? Ya, como siempre les digo, vamos aquí, ya vamos al puntero, al marcador, leer la pregunta. Entonces, proceso de ósmosis, ósmosis. ¿Nos acordamos lo que es el proceso de ósmosis? Ya, vamos al proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es el fenómeno que se produce cuando habiendo dos soluciones, esta y esta, con diferentes concentraciones, recuerden lo que era el solvente y el soluto. El soluto en este caso puede ser el agua y el solvente la sal. Ya, cuando las dos soluciones con diferente concentración, o sea, evidentemente esta tiene menor concentración de sal, esta solución, y esta tiene una mayor. ¿Ya? Entonces, cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable. ¿Por qué una membrana semipermeable? Porque yo esa membrana en estos procesos de ósmosis la utilizo para que me sirva para que pase cierto, por eso es semipermeable, para que pase lo que yo quiero que pase. Entonces, el proceso de ósmosis industrial lo que hace es esa semipermeable, esa membrana se llama semipermeable porque lo que hace es que yo quiero que pase lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, se produce cuando dos soluciones con diferente concentración, esta tiene menos concentración y esta más, ¿sí? Son separadas por una membrana semipermeable, que es esta roja que está aquí. Y el solvente, ¿sí? Vamos a cambiarle el color a este. Y el chuta, no se cambió, perdón, discúlpenme. Y el solvente, y lo voy a hacer con una pluma. Y el solvente difunde a través de la membrana, o sea, el solvente es el que pasa por esta membrana a este, ¿sí? Y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración a la de mayor hasta equilibrar las concentraciones. Es decir, ósmosis es el movimiento del solvente, ¿ya? A través de esta membrana hacia allá, ¿ya? En donde el solvente es el que pasa desde el de menor concentración hasta el de mayor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar las concentraciones de qué, de ambos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el resultado. El solvente pasó aquí para equilibrar la concentración. O sea, este medio que está aquí tiene la misma concentración que este. ¿Por qué? Porque recuerden lo que era la solución. Y que era el solvente y que era el soluto. Estamos diciendo entonces que el proceso osmótico es
¿sí? Se produce cuando dos soluciones con diferente concentración, que tenemos aquí, ya, son separadas por esta membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración a la de mayor concentración, ¿ya? Hasta equilibrar las dos concentraciones. Estas dos están equilibradas, o sea, lo que pasa aquí es el solvente, ¿ya? Y lo que hace el solvente es equilibrar la concentración. La concentración de esta solución es igual a la de esta. ¿Por qué? Es obvio, porque ya lo sabemos, ya hemos estudiado lo que es el solvente y lo que es el soluto. Entonces, cuando sé qué es lo que es el proceso osmótico, tengo que saber muy bien que es el solvente, ¿ya? El que se difunde por esta membrana y pasa desde el medio de menor concentración a la de mayor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar estas dos soluciones. Aquí están equilibradas, ¿ya? Tienen la misma concentración, o sea, solvente-soluto con la misma concentración. Si se dan cuenta, la cantidad de sólido versus el líquido, o sea, la cantidad de soluto versus el solvente en esta solución es más o menos, ¿sí? Es la misma concentración, no más o menos, la misma que el solvente y el soluto de estos, que antes era así. Este fenómeno se produce en forma espontánea y sin gasto energético, ¿ya? Hay procesos industriales, ¿ya?, que se hacen así. Entonces, vamos a las preguntas, a las respuestas. Dice filtración de partículas gruesas durante la potabilización del agua. Pienso, es la filtración. Me está diciendo que es un proceso de filtración. Y la ósmosis no es un proceso de filtración. Esto no es filtración. Esto es un proceso osmótico en donde esta membrana, que yo quiero que lo único que pase hacia allá es el solvente, haga que de un medio o solución de menor concentración, el solvente se vaya a la de mayor concentración para equiparar la concentración de las dos soluciones. Acuérdense los términos. Entonces, si es filtración de partículas gruesas, no, la membrana en el proceso de ósmosis industrial o en un proceso osmótico no cumple la función de retener partículas gruesas. O sea, tenemos dos indicadores: filtración, no es ósmosis, y partículas gruesas no son las que se separan. Entonces, esta no es. Extracción de impurezas del aceite con líquidos apropiados. Esta tampoco es. ¿Pero por qué no es esta? Dice extracción de impurezas. Más o menos me está diciendo lo mismo, que estoy extrayendo partículas gruesas de un medio que es el aceite con líquidos apropiados. Entonces, ¿cuál es el otro indicador? Con líquidos, no con una membrana, ¿ya? Esto es el proceso de floculación, que se llama, que ustedes lo pueden investigar, pero evidentemente, extracción de impureza, puedo llegar a pensar ya, pero concentración para allá, no, pero dice con líquidos, no con una membrana. Entonces, por eso no es, porque la ósmosis a través de una membrana semipermeable. La C, flotación de minerales a partir de concentrados de cobre. Tampoco es. ¿Por qué? Porque la flotación de minerales a partir de concentrados de cobre son procesos industriales, y lo está diciendo, en donde yo, a partir de los concentrados de cobre, hago que algunos elementos químicos floten en el medio. Y no hay ninguna membrana. Entonces, es la flotación. Y nos dice que es ósmosis. O sea, aquí no está hablando de equiparar ninguna concentración de ninguna solución. Evidentemente tampoco es. ¿Por qué llegó a la confusión? Porque hay que aprender muy bien el proceso de lo que es la ósmosis. Después dice, cloración de agua para el consumo humano. Acá nos podemos llegar a confundir. La primera te puede llegar a confundir, pero si la piensas bien, no. Y la D también. ¿Por qué la D? Pues cloración de agua. Y porque los procesos de ósmosis inversa se usan para que el agua salada sea para consumo humano, con máquinas industriales. Pero ojo, ósmosis inversa. El proceso osmótico es el que me está preguntando aquí. Entonces, la cloración de agua tampoco es. ¿Y cuál es? La letra E. Si ustedes se fijan,
en su cuestionario, en las claves, es la E. Dice conservación de alimentos por deshidratación. A ver, aquí, por eso es que esta pregunta fue difícil. ¿Por qué la conservación de alimentos por deshidratación? Porque hay alimentos que se deshidratan a partir de un proceso de ósmosis. O sea, se llama deshidratación osmótica de los alimentos para conservarlos. ¿Ya? En donde se ubican los alimentos en una solución, ¿ya? ¿Sí? En donde el alimento tiene una concentración interna, porque tiene agua, por ejemplo la fruta cuando la sacamos adentro tiene agua y tiene soluto, no sé, tiene solvente y soluto. Esa fruta se ubica en un medio, se ubica con otro medio, se ubica, se hace lo mismo que aquí, o sea, se preparan dos medios en donde uno es menor concentrado y otro es mayor. Y la fruta, ¿qué hace? Al medio que tiene mayor concentración, ¿sí? Como él tiene poca concentración, le da todo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Deshidratar significa extraer el agua. Usted me va a decir, profe, pero está difícil. Bueno, pero yo ahora en el video, después de esto, le voy a mostrar un ejemplo de un video de una zanahoria puesta ubicada en un medio de mayor concentración y otro de menor. Y van a ver cómo solita la zanahoria se deshidrata en ese medio que tiene mayor concentración. ¿Ya? En otras palabras, si tuviéramos dos disoluciones de agua, o sea, tuviéramos dos de agua y sal, separadas por una membrana, semipermeable que solo permite pasar el agua, porque la ósmosis lo que tiene que pasar es el solvente. ¿Vamos? No tiene que pasar el sólido, el solvente para equilibrarlo. El agua se movería de la disolución de menor concentración a la de mayor, que es la que pasa en el ejemplo. Entonces, en la letra E está la respuesta correcta, que en este caso la dedujimos y la deducción se hace a través de las preguntas que no son. Por eso debemos leer bien las preguntas y las respuestas las tenemos que empezar a interpretar. Recuerden que si ustedes se dan cuenta en todas estas pruebas, todas las preguntas son iguales y las respuestas iguales, las opciones. ¿Por qué? No es que me hacen equivocar, sino que si yo las leo bien y sé cuál es la pregunta y la tengo, estoy concentrado y tengo el conocimiento porque he estudiado, me doy cuenta de cuáles no son y después puedo deducir cuál es la que sí es. Entonces, en la pregunta 18 es la opción E. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar al video que van a ver y ahí van a encontrar la explicación total en video de un ejemplo. Que estén muy bien, cuídense, los quiero mucho. Para este experimento necesitamos 2 vasos con agua, 2 zanahorias y un poco de sal. En el primer vaso colocamos la sal y posteriormente colocamos la zanahoria. En el segundo vaso colocamos solamente la zanahoria. En la zanahoria que dejamos reposar en agua destilada o común, notamos que está un tanto hinchada. Esto se debe a un fenómeno conocido como presión osmótica, en la que la concentración de dos líquidos tiende a igualarse. La zanahoria en su interior tiene líquido y muchos nutrientes como la vitamina A. El agua no los tiene, así que parte del agua del recipiente entrará a la zanahoria a través de la superficie, en un fenómeno llamado ósmosis. Así el agua buscará tener la misma concentración que la zanahoria y viceversa, para lo que mucha agua debe entrar a la zanahoria. Esto explica por qué la zanahoria se hincha. El fenómeno es algo más interesante en la zanahoria que se encoge. La zanahoria que se encoge es aquella que dejamos en la disolución con agua con mucha sal. Como en el caso anterior, se trata de un efecto de igualación de concentraciones. Sin embargo, en el caso contrario, la zanahoria se hinchó y en este caso se encogió. En el caso anterior, los nutrientes se encontraban dentro de la zanahoria y el agua entró para apoderarse de algunos de los nutrientes y tener así una concentración parecida tanto en el interior como en el recipiente. En el caso de la salmuera, el agua tiene demasiada sal y el único camino que le queda es quitar el agua a la zanahoria para intentar diluir un poco la solución salina. Además, la sal tiene una enorme afinidad por el agua,
pero mientras que la sal no puede entrar fácilmente por las paredes de la zanahoria, el agua sí puede salir. Así las moléculas de la sal comenzarán a atraer el agua hacia sí y en consecuencia deshidratarán a la zanahoria. Al abandonar el agua, la zanahoria, esta reduce su tamaño de forma considerable, dejando a una zanahoria mucho más pequeña. Para este experimento necesitamos un huevo de gallina 5C y una solución de ácido acético o vinagre. Sumergimos el huevo en un vaso con vinagre. El vinagre contiene ácido acético que reacciona con las sales de calcio y de magnesio. Por ejemplo, con el carbonato de calcio presente en la cáscara del huevo, origina dióxido de carbono gaseoso y acetato de calcio, soluble en agua. El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico de la cáscara del huevo, desprendiendo CO2 en forma de burbujas y acetato cálcico que queda disuelto en el vinagre. Se observa que el huevo no solamente pierde su cáscara y adquiere consistencia gomosa, sino que aumenta su tamaño debido a que parte del líquido atraviesa la membrana semipermeable. Al final, el huevo se torna en un estado coloidal. La cáscara se volvió masosa. Al dejar caer desde una altura no muy alta, el huevo rebota, pero al aumentar la altura se revienta. Pero alrededor tiene una capa y por dentro tiene todo el agua que ha absorbido por el vinagre, al igual que la yema del huevo.